de hoy es pruebas de hipótesis, como les informé en la clase anterior. Entonces yo abro la presentación, abro un Word para trabajar y comparto pantalla, pero es que no veo por dónde se me perdieron ya. ¿Está compartida mi pantalla? Sí, doctor. Bueno. Entonces, nuestro tema es prueba de hipótesis. Ana Sofía, ¿qué cree usted que es una hipótesis? Es como una idea sin confirmar, doctor. Una idea sin confirmar. Muy Pero bien. hecha con unas bases, pues, al respecto, ¿no? Bueno, entonces, muy claro el concepto. Una hipótesis es una suposición que se hace sobre algo, pero que no está confirmada. Un supuesto, una conjetura, y entonces yo digo que leí en los libros que el 90% de los pacientes con COVID sanan o curan sin ningún tipo de tratamiento. Y yo digo, a mí no me parece, a mí me parece que eso no es sino el 80%. O sea, hago una suposición, hago una conjetura, ¿con base en qué? Pues yo para decir que el 80 es porque yo he atendido pacientes y entonces me he dado cuenta que no es el 90 el que se cura, sino que el 80. O me dicen a mí que no, ¿cómo le parece que el 90% de las mujeres embarazadas en Armenia asisten regularmente a sus controles prenatales? Pero en mi consultorio o en el servicio de ginecobstetricia donde yo trabajo, cuando me llegan las pacientes embarazadas, yo encuentro que casi todas no tienen control prenatal o apenas iniciaron su control prenatal. Entonces yo digo que no es cierto, o sea, que ese 90% no puede ser, y lanzo la hipótesis de que es menos del 90%, o sea, hago un supuesto, una conjetura, ¿con base que en lo que yo he visto? Es posible que siga siendo el 90%, pero de casualidad a mí las que me llegaron no asisten a control prenatal. Las pruebas de hipótesis surgen con el derecho, el ejercicio del derecho, de la ley. Y entonces, así como en el derecho, se hacen supuestos y entonces dicen que tal persona fue el que se robó el celular en la Castellana, que iba en una moto, que alcanzó a una persona, se subió al andén, le raponeó el celular y pues hay un supuesto, ¿cierto? De que a uno que cogieron 4 cuadras más arriba, que ese fue el que lo raponeó y que se lo pasó a alguien. Entonces, a esa persona solo por cogerla y creer que fue el raponero, pues no lo van a poder condenar así solamente. Tienen que probar que él fue quien hizo ese robo, ese raponazo. ¿Y qué buscan? ¿Cómo le prueban? Pues miran las cámaras que hay por ahí en el parqueadero de la Fogata y eso, y vieron que la placa de la moto y es la misma moto en que va, ven la ropa y es la misma, sí, o por lo menos es muy parecido, y tiene que ser llevado al Palacio de Justicia y lo juzgan, y allá
puede que lo condenen o no, dependiendo de si le demuestran que él fue el que hizo el raponazo, pero lo condenan si eso aparece tipificado en la ley, o sea, si hay una ley que dice que arrancarle a un celular a alguien, eso es un delito. Pero si en la ley no está que quitarle a alguien un celular, eso es un delito, pues no lo pueden condenar. O sea que siempre hay unas leyes, unas normas que uno tiene que cumplir. Cuando ustedes ingresan a estudiar biometría, pues se supone que no saben nada de biometría. Así hayan visto en el colegio, pues lo que se cree aquí es que no saben nada. Y en un examen, ustedes tratan de demostrar que sí saben. O sea, estudiaron, trataron de aprender y hay una prueba que dice que sí sabe. Pero hasta que usted no supere ese examen, supere el 3, pues no va a poder pasar biometría, ¿cierto? Entonces va a haber unos límites. Pero ¿qué tal que yo les dijera al terminar este semestre que no, que este año se gana biometría a partir de 3,5? Eso no es la ley, esa no es la norma. La norma tiene que estar escrita previamente o por lo menos concertada previamente y decirle a uno que es que la nota para aprobar biometría es mínimo 3. ¿O qué tal que yo les dijera al final del semestre? No, ¿cómo me parece que ustedes no sabían, pero el 80% de la nota es el examen de probabilidades? O sea, eso no puede ser. Nosotros tenemos concertado qué valor tiene el examen de probabilidades. Entonces, para realizar una prueba de hipótesis, yo tengo que tener en cuenta muchas cosas. Tengo que tener en cuenta que esa garantía que hay de la inocencia, o sea, a alguien que lo llevan a la fiscalía es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Asimismo, en las pruebas de hipótesis, si a mí me dicen que el 90% de las personas son, de las mujeres, asisten a control prenatal, porque la cobertura del control prenatal en la Armenia es del 90%, pues eso seguirá siendo hasta que alguien no demuestre lo contrario, o sea, es 90%, o sea, alguien dice, no, es que a mí me parece menos, pruebe que es menos, pero hasta ahora es el 90%. Es que yo sé mucha biometría, o sea, hasta ahora su nota es de 2,9 para abajo, muéstreme con un examen que usted tiene una nota superior a 3 para poder decirle que sabe biometría. O sea, siempre nos tenemos que quedar con lo que se sabe, y lo que se sabe cuando ustedes llegaron a la materia es que no saben biometría y que tienen que entrar a demostrar que sí saben posteriormente. O sea, eso es una prueba de hipótesis. La hipótesis del estudiante es que el estudiante aprendió biometría, hace una prueba de hipótesis que es el parcial, y con ese parcial, pues es que sabemos si tumbamos la hipótesis de que no sabe para quedarnos con la hipótesis de que sí sabe biometría. Entonces, después de este preámbulo, entonces veamos qué nos dicen las diapositivas. Entonces, tenemos acá como ejemplo para lo de que es una hipótesis. Es que resulta que todos tenemos un amigo, pues, de esos chicaneros que nos dicen a nosotros que son unos grandes jugadores y que
cuando en cada partido yo meto 4 o 5 goles. Y entonces, pues no, pues uno dice, no, pues vamos a ver a este hombre a ver si es verdad que en cada partido anota entre 4 o 5 goles o simplemente un chicanero. Y entonces nos vamos a ver eso, a verlo y vamos a 6 partidos seguidos. Y en esos 6 no mete uno. Entonces, pues uno que dice, no, ese es un tronco, ese no juega nada. Pero él nos decía que metía 4 o 5 goles por partido. Eso era lo que él tenía en el torneo en que venía jugando. Y resulta que en los 6 partidos a los que nosotros asistimos, no fue capaz de meter la bolita en el arco. Y entonces viene la pregunta que nos haríamos nosotros. No, pues que es un chicanero, ese nos estaba echando caña, nos estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros observamos no tiene relación con lo que él nos está diciendo. O sea, lo que nosotros vimos no nos cuadra con esa información de que él mete 4 o 5 goles por partido, ¿cierto? Eso es lo que nosotros debemos aprender a manejar en una prueba de hipótesis estadística. O sea, nosotros tenemos una información que nos han dado previamente, donde nos dicen que el 90% de las mujeres de Armenia que están embarazadas asisten a control prenatal. Y otra cosa es lo que yo veo en mi consulta, ¿no? Todas estas señoras llegan sin control prenatal, embarazos abandonados, y uno dice, bueno, ¿y dónde está ese 90%? Aquí me decían que el 90%, pero para mí no alcanza a ser ni el 5%. Es más, ninguna de las que vi hoy tenía control prenatal. Entonces, así es que se lanza la hipótesis. Entonces, acá ya la hipótesis, después de haber ido allá, es que ese muchacho es un tronco y nos está diciendo mentira y que no mete 4 o 5 goles por partido. Pero, ¿qué pasaría si nos vamos a mirar todo el campeonato durante el año a ver cuál es el promedio de goles que él mete por partido? Entonces, como les decía anteriormente, las pruebas de hipótesis aparecen en forma conjunta con las normas del derecho. Y entonces una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, que nuestro amigo mete 4 o 5 goles por partido hasta que yo demuestre que no es así. Pero ¿cómo se demuestra lo contrario? Y entonces al muchacho que se robó el celular allí, ¿cómo lo demuestran? Pues con un testigo que aporta pruebas que permiten tomar una decisión que lo lleve a uno a aceptar que él fue el que se robó el celular o a rechazar que él fue el que robó el celular. Pero como todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, entonces lo que tenemos que rechazar es que es inocente, o sea, tenemos que entrar a probar que no es inocente, porque mientras no lo probemos, él seguirá siendo inocente. Y entonces, ¿qué pasa en estadística? En estadística nosotros tenemos una población y sobre esa población nosotros hacemos un supuesto, una conjetura, una hipótesis. Y nos vamos a tomar una muestra representativa para ver si aceptamos o rechazamos ese supuesto. Entonces, cuando yo tengo el grupo de mujeres embarazadas, y a mí me han dicho que la cobertura del control prenatal es del 90%, pues yo tengo que quedarme con que es el 90% hasta que no haga un estudio. Y entonces yo tengo que hacer un estudio en una muestra representativa de la población para poder tomar una decisión.
quedarme con la información que había, que es el 90%, o rechazar la información que había. Entonces, recuerden eso, yo me quedo con que la persona es inocente o rechazo que la persona es inocente. Yo me quedo con que el 90% de las embarazadas asisten a control prenatal o rechazo eso. O sea que la hipótesis siempre la que va a prevalecer es la que se conocía previamente, o sea, la de la inocencia de ese valor que contamos cuando hablamos de la cobertura del control prenatal. Y entonces, ¿qué es la prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis no es más que un procedimiento estadístico con el cual buscamos tomar una decisión sobre lo que es real en una hipótesis estadística. ¿Qué es lo que es real? Pues que si me dijeron que era el 90% y yo estoy diciendo que es menos del 90%, porque es que a mí me llegan casi todas señoras sin control prenatal, la decisión estadística me va a decir, no, si es el 90% y se tiene que quedar con él, o no rechacemos ese 90% y a partir de ahora es el valor que usted encontró a partir de la muestra. Entonces lo que hacemos es, estoy repitiendo esto porque en esto se basa todo lo que es la prueba de hipótesis. Decidimos si rechazamos o no rechazamos esa hipótesis estadística. ¿Con base en qué? En una evidencia que obtenemos a partir de una muestra. Entonces, nosotros vamos a tener dos hipótesis cuando lanzamos nuestras hipótesis. Cuando nosotros lanzamos el supuesto sobre algo, eso es lo que creemos en estos momentos, pero no estamos seguros. Pero yo para lanzar una hipótesis tengo que tener una base de algo que estaba pasando. Alguien dice, no, es que aumentaron los atracos en Armenia, entonces había un promedio mensual de atracos en Armenia, y entonces mi supuesto es que aumentaron los atracos. Entonces, en ese caso yo tengo dos hipótesis. La hipótesis nula, que es lo que venía pasando en Armenia, lo que se sabía de los atracos en Armenia. La hipótesis nula es lo que se sabía de la cobertura de control prenatal, que es que el control prenatal tiene una cobertura del 90%. Y vamos a tener entonces la hipótesis que lanzamos nosotros, que tiene que ver con la conjetura que estamos haciendo cuando decimos que los atracos en Armenia se incrementaron, o cuando decimos que las mujeres que asisten a control prenatal no son el 90%, sino que son mucho menos por lo que hemos visto, y eso se denomina afirmación alternativa o hipótesis alternativa, que es la que trata de negar lo que se conocía. Entonces yo voy al libro y en el libro dice que el 7% de las mujeres en embarazo hacen hipertensión inducida por el embarazo. Y es del 7%, es lo que conocía, o sea, es la hipótesis nula. Pero yo no hago sino ver preeclampsias, o sea, hipertensión inducida por el embarazo acá en la consulta. Y entonces digo, no, eso que va a ser el 7%, eso podrá ser por ahí el 20%. Entonces yo tengo que decir, no que es el 20%, sino que es más del 7%, que es lo que se sabía. Entonces tenemos la hipótesis nula y vamos a tener la hipótesis alterna, que es la conjetura que se hace. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos recoger la evidencia para
poder demostrar si tenemos la razón o no tenemos la razón. Lo que pasa con el raponero, pues lo cogieron, pero hay que recoger la evidencia, ir a buscar las cámaras, mirar las fotos de la placa, mirar la fisonomía de la persona porque llevaba casco, mirar si era, porque él pudo haberle entregado la moto a otro y esas cosas. Pero entonces tenemos que recoger evidencia para poder hacer la prueba de hipótesis. Cuando estamos mirando lo del control prenatal, pues lógicamente vamos a tener que ir a la comunidad y mirar un grupo de embarazadas, a ver cuántas existen a control prenatal para yo poder calcular el porcentaje normal, el porcentaje actual de personas que asisten a control prenatal. Y entonces también tenemos ¿cuál es la evidencia que recogeríamos para demostrar que la hipótesis que se tiene de que sí aprendieron biometría es real? Pues la evidencia se recoge a partir de una evaluación. Y con base en esa evidencia, nosotros vamos a decidir si rechazamos o no la afirmación inicial. Entonces, si yo decía que se sabía que la cobertura del control prenatal era el 90%, y yo encontré que no es del 90, sino del 45%, entonces yo no es que diga, estos datos me permiten decir que el 45% de las mujeres asisten a control prenatal. No, yo lo que hago es, primero, rechazo la hipótesis nula, o sea, rechazo de que es el 90%. Y una vez rechazo de que es el 90%, ahí sí puedo afirmar que es el 45%, porque es lo que yo demostré. Yo rechazo de que el estudiante con el examen, rechazo que no sé nada qué es lo que cree el profesor, que lo que se ha dicho el profesor al empezar la materia, y con el examen demuestro que sí aprendí. Entonces yo rechazo eso de que no sé para pasarme al otro lado de que sí sé biometría. Yo rechazo eso de que el promedio de atracos en Armenia es de tal número, a pasarme a ese donde decía que había aumentado y mostrar en cuánto ha aumentado el nivel de atracos en Armenia. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, a pesar de que es muy teórico lo que estoy diciendo? ¿No hay preguntas? ¿O se me durmieron? ¿Aló? No, doctor, por el momento no. Ah, eso sí, pensé que estaban profundos. Bueno. Entonces, vamos a mirar, no voy a mostrar primero esto, sino que voy a hacer algo con relación en Word. Aquí tiene la pantalla de Word, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno. Entonces, vamos a mirar, voy a tratar de hacer algo acá. A ver, primero démosle a esto para que nos deje trabajar en forma y luego nos devolvemos. Entonces nosotros vamos a tener una distribución inicial de los estudiantes de biometría, ¿cierto? Y esta supongamos que es la distribución de no saber biometría. Yo de todas maneras, o sea, lo estoy haciendo así solo por didáctica, pues porque de pronto es más fácil de entender con el examen. Entonces, nosotros acá tenemos que hay que sacar un valor en la nota 3.
hacia arriba, ¿cierto? Entonces, esta es la distribución inicial de los estudiantes. No saben biometría. Quiere decir que al arrancar a presentar el parcial, como no saben, uno esperaría que todas las notas fueran de 3 hacia abajo. Y entonces, si aprendieron, pues todas las notas van a estar de 3 hacia arriba. Entonces, esta parte de acá va a corresponder a la hipótesis nula. O sea, el no saber. Eso es lo que se conoce hasta el momento. Y entonces, cuando yo hago una prueba de hipótesis, primero pongo una norma y digo, ya sabe que por encima de 3, si sacan el examen por encima de 3, yo los paso a otro grupo que es el grupo de los que saben. Si no, se tienen que quedar en el grupo de los que no saben. Si ustedes toman esto como probabilidades, y miran esta distribución, ven que aquí hay un grupito que se nos salió, ¿cierto? Se nos pasó. Son esos que sacan 301, 302, 303, 304, hasta 32 por ahí, que debían estar en el grupo de los que no saben, pero por aquellas cosas de la vida pasaron al grupo de los que saben. Entonces, vamos a tener una hipótesis nula, que es que no saben, y una hipótesis alterna, que es que saben. Yo dije que de 3 hacia arriba saben, ¿cierto? Pero que hay un poquitico acá, un porcentaje que se me queda, que me pasan al grupo de los que saben sin saber. Eso lo vamos a llamar en investigación error tipo 1 o alfa. Pero resulta que cuando ya los estudiantes pasaron, estuvieron en clase, estudiaron, pues aprendieron y no se quedaron en ese grupo de los que no saben. Y entonces sacan más de 3. Pero ya la distribución de los que saben es esta distribución del otro lado, ¿cierto? Esta de acá son los que saben, donde vamos a tener notas entre 3 y 5, ¿cierto? Con unos promedios que pueden estar por acá. Pero si ustedes miran la distribución, hay un grupito acá que son los que le causan a uno tristeza, que son unos que a pesar de saber, sacan menos de 3 y se quedan en 2.9, 2.8. Y eso saben, pero el examen, como el examen es una muestra, porque si a uno en el examen le dijeran, vea, le vamos a preguntar exactamente lo que vimos en clase aquí paso a paso, pues es muy fácil responder. Pero como en lo que le hacen a uno, a mí me preguntaron el teorema de Bayes y al otro, no, a mí me preguntaron teorema de probabilidades independientes, eso no era y no multiplicar, y salió, ¿cierto? Entonces, como es aleatorio, entonces es posible que yo, a pesar de saber, quede en este grupito de acá, y eso se llama error tipo 2 o beta. Entonces, ¿qué es lo que hago yo acá? Si esta es la hipótesis nula, y yo lo que trabajo es con relación a la hipótesis nula, o sea, esta es la alterna, la de acá. Y yo siempre miro la hipótesis nula. Acepto o rechazo la hipótesis nula.
Si el estudiante saca 2.8, yo digo, me quedo con la hipótesis nula. Ese estudiante no sabe. Si el estudiante saca 3.5, yo digo, rechazo la hipótesis nula. Ese estudiante sí sabe, pero lo que hago es rechazo la nula, nunca rechazo rechazo o acepto la alterna. O sea, el supuesto o conjetura seguirá siendo una conjetura hasta que yo no demuestre lo contrario, y la forma de demostrarlo es aceptando o rechazando la hipótesis nula. ¿Queda claro eso? Sí. Que vamos a trabajar con base en la nula. O sea, la nula es la inocencia, la presunción de inocencia de ese señor que lo llevaron al Palacio de Justicia para demostrarle un delito, y hasta que no le demuestren que él no es inocente, no lo pueden mandar para el otro lado, que sería la condena. Bueno, entonces, como vemos acá, todo esto va a ser una probabilidad y todo esto va a valer 1, ¿cierto? Desde acá hasta acá. Y entonces acá nosotros vamos a tener que el error tipo 1 va a ser alfa, pero ya no alfa medios, porque no es para un lado y para el otro, sino hacia un solo lado. Y entonces, pues me queda más fácil acá mostrar que nosotros vamos a tener 3 tipos de hipótesis, pero en investigación científica solo se utilizan 2. Vamos a tener pruebas de hipótesis de cola derecha. Cuando yo digo que en el supuesto digo que es mayor que lo que se conocía. O sea, si yo digo, no, la cobertura del control prenatal es mayor del 90%. No sé cuánto, pero es mayor del 90%. Esa hipótesis sería hipótesis de cola derecha. Cuando yo digo que es menor del 90%, entonces en esta menor va a ser una hipótesis de cola izquierda. Y a pesar de que en los libros de estadística está la hipótesis de 2 colas, pues en investigación científica no se debe utilizar, porque entonces eso sería como probar, yo quiero probar si la vacuna para el COVID sirve o no sirve, ¿cierto? Y en la hipótesis, yo digo que en la forma, yo digo, no, vea, el número de personas que no adquieren el virus del COVID entre los vacunados es mayor que el número de personas que no adquieren el virus entre los no vacunados. Si la hago en la cola izquierda, yo digo el número de personas que adquieren si lo digo menor, el número de personas a quienes no les da COVID es menor en los no vacunados que en los vacunados. O sea, dependiendo de cómo lance la hipótesis, yo me voy hacia el lado mayor o hacia el lado menor. Pero la otra me dice, no, ¿sabe que el número de personas que no adquieren la enfermedad es diferente en un lado que en el otro, entre los vacunados y entre los no vacunados? O sea, quiere decir que yo no sé para dónde voy, que no tengo claro lo que puede pasar, y entonces así no se hace la investigación. La investigación se hace porque en la medida que yo he ido observando las cosas, pues me oriento hacia algo. Si yo digo, no, es que vea, ¿cómo le parece que existe, por ejemplo, el tomar 2 vasos de agua antes de almorzar ayuda para la disminución
del peso independiente de la cantidad de comida que la persona ingiera. Entonces va a tener un grupo de personas que se toman 2 vasos de agua y otros que no se lo toman. Y miro cómo es el promedio de peso y en condiciones normales pues tendría que ser igual, ¿cierto? Si el agua no sirve para nada, entonces pasa lo mismo en un grupo que en el otro. Pero si el agua ayuda a rebajar el peso, pues para todas las personas que cargan por ahí la botellita y eso todo el día, pues entonces usted va a encontrar que el promedio de peso en el grupo que toma agua es menor que el promedio de peso en los que no toman agua. Entonces, uno, dependiendo de cómo lance la hipótesis, es que dice que la cola es izquierda o la cola es derecha. Y entonces volvamos a nuestra diapositiva sobre los conceptos básicos. Entonces, prueba de hipótesis de significancia no es más que un conjunto de métodos y procedimientos que utilizamos en estadística para probar un supuesto que hacemos acerca de la población, pero que lo estamos manejando a partir de una muestra. Porque si yo cojo a toda la población, no tengo que hacer una prueba de hipótesis. Yo hago la prueba de hipótesis cuando trabajo con una muestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué diferencia tiene con los intervalos de confianza? En los intervalos de confianza, yo no sé cuál es el valor de la población, o sea, el parámetro. Y entonces, tomo una muestra y con ese valor estimo el valor de la población, o sea, digo que más o menos es ese el valor de la población. ¿Cómo lo digo? Con un intervalo de confianza, de que se encuentra entre tanto y tanto. O pues hago una inferencia puntual, pero sabemos que esa tiene más error que el otro. En cambio, en las pruebas de hipótesis, yo ya sé cuál es el valor de la población. A mí me dijeron que el 90% de las mujeres embarazadas en Armenia asisten a control prenatal. Y yo lo que busco es probar que eso no es cierto, o probar que eso que están diciendo sí es cierto a partir de una muestra. Y entonces vamos a tener los errores que les informé ahora. Podemos incurrir en un error tipo 1 o alfa, que es lo que se denomina nivel de significancia estadística. Y es ese estudiante que pasa la materia, pues si la prueba de hipótesis de cola derecha, que pasa la materia con raspadito y resulta que no aprendió. O lo mismo, ese estudiante, si es de cola izquierda, porque el estudiante viene a decirme a mí, vea, yo sé mucha biometría. Y entonces yo le digo, yo voy a demostrarle que no, el que va a presentar un examen de suficiencia. Entonces él viene con que sabe mucho, porque viene a presentar un examen de suficiencia. Y el examen es para demostrarle que no sabe tanto. Entonces, es posible que él presente el examen y se me quede en 2.9. Ahí sería un error tipo 1 o alfa, porque estamos trabajando en la cola izquierda. Y viene el error tipo 2 o beta, que es la probabilidad de aceptar una hipótesis nula siendo falsa. Y es ese estudiante que pues pensábamos que no sabía, que estudió y vino a presentar el examen, sacó 2.9 y se quedó, y entonces nosotros nos estamos quedando con esa hipótesis nula, era de que no sabía biometría, y resulta que ese estudiante sí sabía, pero cometió, hay un error y por eso se quedó, un error que se llama tipo 1 o de nivel de significancia, porque pues esos exámenes no son 100%
infalibles. O sea, el examen busca determinar si la persona pues algo aprendió, pero es posible que pues dependiendo de por dónde le tomen a uno las preguntas, le caigan precisamente las preguntas del tema que no estudió y usted puede saber todas las otras, pero si le caen varias del tema que no estudió, es posible que se quede. Entonces, hipótesis nula, probabilidad de rechazar una hipótesis nula siendo verdadera, error tipo 1 o alfa, probabilidad de rechazar una hipótesis nula siendo verdadera, y error tipo 2 o beta, que es la probabilidad de aceptar una hipótesis nula siendo falsa. Entonces, como ven, no hablamos sino de la nula, aceptamos o rechazamos la nula, que se nos meta eso en la cabeza. Y entonces la hipótesis nula es el supuesto que se hace sobre la población bajo condiciones normales. O sea, lo que se sabía. Cuando no se sabía, y entonces alguien dice, no, ¿cómo le parece que no, el control prenatal en Armenia no alcanza al 30%? Entonces, si usted me dice que no alcanza el 30%, es que me está diciendo que es menor de 30. Por lo tanto, la hipótesis nula es que es 30, porque si usted me está diciendo que es menor de 30, porque no se sabía cuánto el control prenatal en Armenia, no se tiene el dato, pero si usted me da un valor y me dice, no, el control prenatal es menor de 30, pues como mínimo es 30 la igualdad, o sea que usted me tiene que probar que es menor de 30, y entonces la hipótesis nula es que el control prenatal es del 30%, mientras que la cobertura de control prenatal es del 30%, y la hipótesis alterna sería la que usted me está diciendo. Y entonces la hipótesis alterna o H sub A o H sub 1, como la quieren escribir, la nula se pone H sub 0, es el supuesto que contradice lo que afirma la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula afirma que el 90% de las mujeres en Armenia asisten a control prenatal. La alterna es lo que contradice eso. ¿Qué es lo que contradice? Menos del 90% asisten a control prenatal. Si usted me dice que es 50, y yo sabía que era 90, tengo que decir que es menos del 90. Yo trabajo con la hipótesis nula. Luego viene un valor que se denomina valor crítico, que es como ese valor a partir del cual yo digo que el estudiante ganó o perdió. Pero pues que no va a ser así, sino que vamos a tener que trabajar con probabilidades, porque todo es con base en probabilidades. Y entonces el valor crítico es un valor que me sirve para definir si acepto o rechazo la hipótesis nula. Y ese valor crítico va a depender de una distribución de probabilidades, ¿sí? Para poder hacerlo, ¿cierto? El valor crítico. Entonces, cuando yo digo es 3, ¿sí? Entonces, la nota, eso ya está definido, ese es el valor crítico. Si alguien dijera, no, es 3,5 como en el posgrado, entonces en los posgrados usted saca 3,2 y perdió. Pero en el pregrado, como el valor crítico es 3, usted saca 3,2 y ganó. Y entonces vamos a tener que buscar las famosas pruebas. Y entonces la prueba no es más que el estadístico de prueba. Y entonces, ¿cuál es la prueba? Si usted me dice que tengo que sacar 3, ¿y la prueba cuál es? Pues lo que saqué en el parcial. Si saqué 3,2, gané. Estoy para el lado de los que saben. Si saqué 2,5, pues estoy para el lado de los que no saben. O sea, no rechacé la hipótesis nula y me quedé en el lado de los que no saben. Entonces, el estadístico de prueba no es más que una variable que se calcula a partir de datos obtenidos
en una muestra y que vamos a utilizar en una prueba de hipótesis. Es como el testigo que utilizo para decir este fue o no fue, o sea, para condenar o no condenar. Y entonces vamos a tener una zona, y entonces, a ver, hagámoslo en el Word. Yo voy a tener una distribución de probabilidades, realmente es lo que yo tengo, y entonces mi distribución de probabilidades, si yo estoy trabajando con hipótesis de cola izquierda, o sea, menores, toda esta zona es la zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Cuándo rechazo la hipótesis nula? Si acá que está el valor crítico, el resultado del estadístico me da por acá. Yo rechazo la hipótesis nula. Si ese estadístico lo traigo y cae en esta zona, yo me quedo con lo que se sabía, zona de aceptación de hipótesis nula. Si estoy hablando de hipótesis de cola derecha, entonces aquí estaría el valor crítico y esta sería la zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Cuándo rechazo? Por encima de este valor, o sea, este sería como el 3 del parcial y acá también podría ser 3. Aquí es la zona de aceptación, es que el estudiante me dijo, es que yo sé, y entonces yo tengo que entrar a demostrarle que no sabe. Si no sabe es porque, o sea, desde el principio yo tengo que creer que sabe. Si saca menos de 3, lo paso al grupo de los que no sabe, al que estaba presentando la suficiencia. Cambio en este es que uno dice, los estudiantes no saben y tienen que demostrarme sacando más de 3 de que para que los pase al otro grupo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Duermen. No, doctor, de momento creo que no. ¿Está claro? Bueno. Entonces, vamos a tener entonces la zona de aceptación del estadístico de prueba es lo que vamos a calcular. Vamos a obtener, como quien dice, la nota del parcial, que no es más que el resultado que vamos a encontrar en la muestra. Si yo estoy trabajando con porcentajes, pues voy a buscar un porcentaje en la muestra. Si estoy trabajando con promedios, pues voy a buscar un promedio en la muestra. La zona de aceptación, entonces recuerde que es un área de la distribución donde nosotros vamos a aceptar la hipótesis nula, y la zona de rechazo es el área de la distribución donde la hipótesis nula es rechazada. O sea, todo el tiempo hemos hablado de aceptación y rechazo de la hipótesis nula. Pero cuando yo estoy hablando de las notas, les decía ahora, debía haber una regla previa que me diga a partir de dónde acepto o a partir de dónde rechazo la hipótesis, a partir de dónde gana el estudiante. Entonces eso lo vamos a llamar regla de decisión. ¿Sí? Regla de decisión es que yo digo, vea, se rechaza la hipótesis nula si ocurre esto. ¿Sí? De lo contrario, ¿qué pasa? Me quedo con la que tenía. Eso es lo que se llama regla de decisión. Y el grado de significancia estadística, que es lo que ustedes encuentran en las revistas, que corresponde a la probabilidad que se tiene de que lo que yo decidí se encuentre afectado por el azar, y eso es lo que corresponde al valor de P.
Cuando P es menor que alfa, pues los resultados son estadísticamente significativos. Cuando P es mayor que alfa, o sea, ese trabajo no sirvió. Esos resultados que me está mostrando, que usted ahí me presenta unos resultados y me dice, supongamos que el nivel de significancia era del 5%, o sea, yo aceptaba equivocarme en tipo 1 en 5%. Y entonces se fue e hizo una investigación en la comunidad y usted me encuentra que tiene era el 90%, supongamos, la cobertura de control prenatal y usted encontró que era 80, o sea que es menor que 90. Pero cuando hizo la prueba de hipótesis, usted encontró que la probabilidad de que, o sea, esa P le dio del 10%, pero usted decía que solo le podía equivocar en el 5%. Entonces, si entre más grande esa P, le indica que esos resultados que usted obtuvo en ese estudio en la comunidad se deben al azar, que eso no es lo real, que usted tiene una alta probabilidad de estar equivocándose con eso que encontró. Pero si eso le da muy bajito, que la P es menor del 0.05, que era el 5% que usted decía que era el error tipo 1, o sea, la probabilidad de que usted rechazara una hipótesis nula siendo verdadera, entonces usted dice que la probabilidad de que se esté equivocando es muy bajita. Entonces se tiene que quedar ya con la información que obtuvo a partir de la muestra. Ahora cuando veamos con números, la cosa va a ser más sencilla. Y entonces vamos a tener, como les dije, los tres tipos de hipótesis: prueba de hipótesis unilateral derecha o de cola derecha, donde la hipótesis alterna hace el supuesto de que el parámetro es mayor que el valor que se daba inicialmente. Cuando yo digo que es mayor del 90% la cobertura de control prenatal, entonces es hipótesis de cola derecha. Pero también yo digo, puedo decir que es de cola izquierda cuando el supuesto que hago es que es menor que lo que se conocía inicialmente. Entonces la cobertura es del 90%, pero yo estoy diciendo, no, ¿sabe qué? Eso es de menos del 90%. En el caso, prueba de hipótesis de cola izquierda, entonces ahí está la figura. Doctor, o sea que las hipótesis de cola izquierda son las que tienen significancia. ¿Aló? O sea que las de cola izquierda son las hipótesis que tienen pues significancia, que tienen como mayor validez. Okay. No. La hipótesis depende cómo la planteé yo. Supongamos, a ver, yo tengo una hipótesis de que su nota es menor de 3. Entonces la estoy planteando como cola izquierda. ¿Sí? Entonces, yo tengo que entrar a probar que su nota es menor de 3. O sea, hasta ese momento su nota siempre será 3 hasta que no presente el examen y yo le demuestre que su nota es menor de 3. Ahora viene la otra. Hay otra donde yo digo, ¿sabe qué? Usted es muy buen estudiante, usted sacó más de 3, ¿cierto? Usted saca más de 3. Y entonces, ¿cuándo rechazo eso de que usted es muy buen estudiante y saca más de 3? Cuando al presentar el examen terminó con una nota que no era mayor de 3, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que la hipótesis la puedo plantear hacia la cola derecha cuando digo que es mayor de 3 o hacia la cola izquierda cuando digo que es menor de 3. La significancia es igual para ambos lados, ¿cierto? Depende de los resultados y vamos a ver ahora. Y esta es la prueba de hipótesis para dos colas, la que ven ahí, pero recuerden que esa no la utilizamos en investigación científica.
Entonces, como les dije, esto es una fórmula, como las fórmulas de cocina, y estos son los pasos para hacer o construir una prueba de hipótesis, y los vamos a hacer uno a uno. Entonces, si yo no tengo hipótesis, pues no puedo entrar a probar una hipótesis. Entonces, el primer paso es formular las hipótesis. Yo tengo que saber cuáles son las hipótesis. Segundo, debo calcular el valor crítico, o sea, yo debo decir cuál es el valor a partir del cual yo me quedo con la hipótesis nula o la rechazo. O sea, yo antes de hacer la prueba del examen, yo tengo que decir, de 3 para abajo pierden, de 3 para arriba ganan, ¿cierto? Entonces, yo tengo que calcular el valor crítico. El tercer paso sería representar gráficamente la prueba de hipótesis, o sea, hacer como la distribucioncita para saber si es la cola derecha o es la cola izquierda. El cuarto, definir el nivel de significancia que estoy interesado en aceptar, o sea, que cuánto permito yo equivocarme, hasta cuánto con el error tipo alfa, entonces el nivel de significancia va a ser alfa. El quinto paso es definir la regla de decisión, que es yo decir, vea, ¿sabe qué? Un estudiante gana si saca más de 3, eso es una regla de decisión. Entonces, yo digo, se rechaza la hipótesis nula si el promedio del estudiante es mayor de 3. Eso es una regla para tomar decisiones. O sea, ¿cómo rechazo la hipótesis nula? El sexto paso es calcular el estadístico de prueba, como quien dice, yo tengo que buscar cuál es la nota del estudiante, tengo que hacerle un examen, o tengo que saber cuál es el porcentaje de mujeres que asisten a control prenatal en Armenia, entonces tengo que hacer un trabajo en la comunidad para hacer el cálculo de cuál es el porcentaje de mujeres que asisten a control prenatal. Séptimo, pues aplico la regla de decisión. Arriba me dijeron, si saca más de 3 ganas, si saca menos de 3 quedan los que se quedaron. Octavo, calculo el grado de significancia estadística o valor de P. Y como noveno, tomo la decisión. O sea, ahí es donde yo decido si sumamos un medicamento que yo estaba probando es mejor que el otro. Si esta vacuna en realidad es efectiva. Si la cobertura del control prenatal si es menor del 90%, ahí tomo mi decisión. Entonces vamos, estos son todos nuestros pasos. Y entonces, a ver, yo quito este cosito de aquí. Esto era lo que les mostraba. Entonces, si yo tengo una prueba de hipótesis, esta sería una prueba de hipótesis de cola derecha. Yo voy a tener mi hipótesis nula, que sería esta de acá. Tengo una probabilidad de equivocarme cuando rechazo, este sería el valor crítico. Aquí rechazaría la hipótesis nula. Y tengo una probabilidad de rechazar esa hipótesis nula sabiendo que es verdadera, o de quedarme con algo como hipótesis nula y resulta que mire que esto hace parte de la distribución del otro lado y este es beta, que es la probabilidad de aceptar una hipótesis nula siendo que es falsa. Y entonces las hipótesis deben ser lanzadas o uno debe decidir cómo va a ser la hipótesis, pues lógicamente antes de hacer el estudio, no como este que lanzó las flechas y después se fue a dibujar los blancos, ¿cierto? Entonces ahí quedó todo perfecto. Entonces uno primero lanza la hipótesis y después hace el estudio. No acomoda los resultados del estudio a la prueba de hipótesis.
Perdón un momentico, yo tomo algo que tengo la boca seca. Entonces, vámonos a la prueba de hipótesis para la proporción. Voy a quitar las diapositivas, pues no sé si les gusta así, pero pues yo prefiero primero presentarlo aquí como en Word a mano, o prefieren que lo haga con la diapositiva. Word, doctor. ¿Con Word? Bueno. Entonces vamos a hacer la prueba de hipótesis para P, ¿cierto? Para la proporción. Es cuando yo tengo un porcentaje y hago un estudio y en el estudio encuentro algo, o cuando yo ya sé pues de antemano que lanzo la hipótesis de que algo es menor que lo otro, ¿cierto? O mayor. Bueno. Entonces, prueba de hipótesis para P. Entonces, ¿cómo es una prueba de hipótesis para P? Lo primero, yo voy a tener una hipótesis nula y voy a tener que tener una hipótesis alterna. La hipótesis nula es que P es igual a un valor específico, ¿cierto? La hipótesis alterna depende de cómo la plantee yo. Yo puedo decir que P es mayor que ese valor, o puedo decir que P es menor que ese valor. En nuestro ejemplo, entonces, de la control prenatal, yo llego y digo que la hipótesis nula es que la proporción de embarazadas que asisten a control prenatal es de 0.90. O sea, esa es la hipótesis nula. Y por lo tanto, nuestra hipótesis alterna es que P es menor que 0.90. ¿Listo? O sea, yo lo que veo es que esa cobertura no es del 90%. Y cuando lo veo, yo digo, ¿es que mayor de 90 o menor? No. En lo que yo he visto es menor del 90. No sé cuánto, y por eso tengo que hacer un estudio. Entonces, como yo creo que es menor del 90, yo lanzo la hipótesis de que esa proporción es menor al 90%. Hasta ahí es claro cómo se lanzan las hipótesis. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, si alguien dice, no, a mí no me llega ninguna sin control prenatal, eso es más de 90, eso es el 100, entonces usted diría, la P es mayor de 0.90 y entonces la hipótesis quedaría en la cola derecha, ¿cierto? Si usted dice que es mayor. Bueno, entonces, ¿cuál es el segundo paso que dijimos ahí? Que tenemos que tener un valor crítico. Y el valor crítico para las pruebas de hipótesis para proporción es igual a Z de 1 menos alfa. Y entonces acá es donde ustedes tienen que estar muy concentrados. En intervalos de confianza nosotros miramos los dos lados de la distribución, por eso ponemos 1 menos alfa medios, ¿cierto? Pero en la prueba de hipótesis o nos vamos para la cola derecha o nos vamos para la cola izquierda, entonces vamos a hacer la Z de 1 menos alfa. Mientras que si fuera de dos colas, pues sería 1 menos alfa medios, pero recuerden que no vamos a trabajar las dos colas, sino una sola cola.
siempre vamos a buscar la Z por el lado positivo, pero cuando estemos trabajando al lado izquierdo, le ponemos el valor negativo a la Z. Para evitar dar vueltas. Entonces, la Z de 1 menos alfa, entonces supongamos que yo quiero utilizar un 95 por ciento de confianza en los resultados que obtenga a partir del estudio. Entonces, quiere decir que confianza es del 95%. O alguien me dice, yo no permito equivocarme en más del 5%. Entonces yo llego y digo, error tipo 1 del 5%. O alguien le dice, sea alfa, o sea, alfa es el error tipo 1 del 5%, ¿cierto? De cualquiera de las tres formas le pueden decir, ¿cierto? Que quieren tener una confianza en los resultados del 95% o que el error tipo 1 tolerable es del 5% o le dicen sea alfa del 5%. Entonces el valor crítico va a ser la Z de 1 menos alfa, o sea, la Z de 0.95. O sea, vamos y la buscamos en la tabla, o sea que buscamos la Z para 0.9500 y todos van a buscar allá en la tabla de Z a qué equivale la Z para 0.9500. Así mismo como hicimos en los intervalos de confianza, vamos, buscamos dónde se encuentra el 9500, el 0.9500 y a qué Z corresponde. Entonces, acá los espero mientras ustedes me informan. 1.64, doctor. Ya me dieron un resultado, los demás están de acuerdo. Sí, doctor. Sí, están de acuerdo. Bueno, entonces es 1.64. Y entonces, si estamos en la cola derecha, decimos 1.64. Pero como es de cola izquierda, nuestro valor crítico va a ser menos 1.64. Es para no enredarnos con cambios de cosas, de que es la Z y no hay que, sino va a ser 1.64 en cola derecha o menos 1.64 en cola izquierda. ¿Están? Luego me dicen que yo tengo que hacer una gráfica, ¿cierto? Entonces yo acá tengo menos 1.64 porque esta es una hipótesis de cola izquierda y esta sería la zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Sí? Este es el valor crítico. Entonces resulta que yo tengo el valor crítico que lo tengo que comparar con algo. Con algo que es como si yo hiciera el examen cuando la nota la comparo contra el 3. En este caso, lo que yo comparo se llama estadístico de prueba. Que ahora más adelante vamos a calcularlo. Pero el estadístico de prueba nos dice que el estadístico de prueba
para esta prueba de hipótesis es que Z calculada es igual a P menos P sobre raíz cuadrada de PQ sobre N. Si ustedes son observadores, se darán cuenta que cuando hacemos intervalos de confianza para P, este de abajo, este denominador, corresponde a la desviación del estadístico. Y en el numerador tenemos P minúscula menos P mayúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a coger el valor que obtenemos en la muestra cuando vamos y hacemos el trabajo, le restamos el valor de la población que corresponde al de la prueba de hipótesis, ¿cierto? Y lo dividimos por la raíz cuadrada de PQ sobre N. Hasta ahora nosotros no tenemos el valor de la P porque no hemos ido a hacer el estudio a ninguna parte, ¿cierto? Tenemos lo que nos imaginamos, que decimos que el control prenatal es menor del 90%. Sabemos entonces el valor de la P mayúscula, que sería 90, pero la de menor de 90 no sabemos cuánto es. No han hecho el estudio. Ese sería el costo. Bueno, entonces, dentro de los pasos que tenemos, íbamos en la gráfica, luego el siguiente valor es, creo que es el nivel de significancia, y el nivel de significancia que es alfa, en este caso es del 5%. Luego vamos a pasar por el otro paso, que es definir la regla de decisión. ¿Cómo voy a aprobar o a rechazar la hipótesis nula? Entonces la regla de decisión siempre va a ser así, vea. Se rechaza la hipótesis nula si la Z que yo calculo, en este caso, como es cola izquierda, es menor que el valor crítico. O sea, para el caso nuestro, Z se rechaza si Z es menor de menos 1.64. Una vez yo tengo claro el nivel de significancia y la regla de decisión, me voy y hago mi estudio. Voy a la comunidad, miro cuántas personas de las personas embarazadas en una muestra representativa asisten a control prenatal y cuántas no. Y a partir de ahí decido si me quedo con el 90% que estaba diciendo la Secretaría de Salud que era su cobertura, o le demuestro a la Secretaría que no es tal, ¿cierto? Entonces resulta que para probar la hipótesis de que el control prenatal es menor al 90%, la cobertura de control prenatal es menor al 90%, pues planteamos y realizamos un estudio. Y nos fuimos y buscamos una muestra representativa de 185 embarazadas y nos encontramos con que de estas 185, vamos a mirar a ver para que eso nos dé diferente, pues o sea, porque como aquí nos estamos inventando los datos para ver más o menos qué nos da.
encontramos que de estas embarazadas, 130 asisten a control prenatal. Y entonces nos preguntan si esta información que tenemos acá proporciona evidencia suficiente para concluir que menos del 90% de las embarazadas asisten a control prenatal con un alfa del 5%, que es lo que estamos trabajando. Entonces nosotros, como ya habíamos hecho las hipótesis, repitámosla con esta información. Entonces, hipótesis nula, P igual a 0.90, hipótesis alterna, P menor de 0.90, y entonces el valor crítico ya no lo teníamos, que era menos 1.64. Nuestra gráfica está así y aquí iría menos 1.64, y esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula. Y la regla de decisión, dijimos, se rechaza hipótesis nula si la z que yo calcule es menor de menos 1.64. Bueno, nos faltó nivel de significancia, ya nos dijeron allá 5%, que es alfa. Y entonces ya me voy y simplemente calculo mi prueba de hipótesis. Yo ya fui a la comunidad y encontré, siento que fue que dijimos, 130 de 185 embarazadas. Entonces yo tengo que decir, la P que encontró en la muestra es 130 de 185, que eso me da una P de ¿cuánto? 0.70. ¿De cuánto? 0.70. 0.70. Sí, doctor. Cerrado. Así. Punto 70, ¿están de acuerdo todos? 0.7027. Doctor, 70.27. ese valor, Ahí ¿con trabajamos con cuántos decimales? ¿Ah? ¿Con cuántos decimales, doctor? Trabajemos con... A ver, ¿qué les dijera para que quedemos en paz ahí? O utilicemos 2 decimales nomás. Entonces sí, doctor. 3.70. Entonces nos queda calcular el valor del estadístico. Z es igual. Nos dijeron que era P menos P sobre raíz cuadrada de PQ sobre N. Y esto es igual, entonces, la P minúscula 0.70 menos la P mayúscula, que sería ¿cuánto? La hipótesis nula. 0.90. Hablen durito que soy sordo. 0.90, doctor. Eso sí, muchachos. 0.90 sobre la raíz cuadrada de ¿qué? A ver. ¿Quién me da esos datos? De 0.70 por 0.30. 0.70 por 0.30 sobre 185. 185. Y entonces ese valor de Z sería ¿cuál?
Doctora, a mí me dio menos 5.94. Menos 5.94. ¿Alguien más que lo haya hecho? Sí, Doctor, ahí doctor. con 2 decimales, ¿no? Siempre. Sí, con 2 decimales porque es una Z. A todos les dio menos 5.94. ¿Sí? Bueno, entonces si este es el valor y nosotros tenemos nuestra gráfica, tenemos nuestra regla de decisión, aquí está menos 1.64, esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula. Este valor, ¿en qué área de la distribución cayó? Ese menos 5.94. Por eso. ¿Sería menor que el valor crítico? Sería menor que el valor crítico. Es menor de menos 1.64. Nosotros tenemos una regla de decisión que dice, se rechaza hipótesis nula si la Z, que es menos 5.94, que fue la que calculamos, es menor de menos 1.64. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? ¿Sí rechaza? Rechazado. Se rechaza, o sea, no dudemos. No dudemos, estamos... Yo tengo video prendido, es primera vez que tengo el video. No me di cuenta ni a qué hora lo prendí. Bueno, porque me queda media pantalla, me tapó media pantalla. Entonces, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula. O sea, ya sabemos que ese menos 5.94 cayó en esta zona, que es la zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿cierto? O sea, cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula, estamos diciendo que esa vaina no es .90, ¿cierto? Que el 90% de las embarazadas, o sea, que la cobertura no es del 90%. Eso significa rechazar la hipótesis nula. Pero necesitamos calcular el valor de P. P es la probabilidad de que yo cuando estoy haciendo esto, o sea, rechazando esa hipótesis, me esté equivocando, o sea, que esos resultados se deban al azar. O sea, ¿qué probabilidad hay de que esos resultados no, o sea, se deban al azar? Entonces, en este caso, vamos a buscar la P. La P no es más que coger y buscar esta Z a qué probabilidad equivale. Y entonces, aquí ya no buscamos, o sea, recuerden que tenemos Z, aquí están las probabilidades, aquí están los decimales y aquí los valores de Z, ¿cierto? Esto es una Z. Voy a coger el valor que obtuve y voy a buscar a qué probabilidad equivale y siempre se va a buscar por el lado negativo independiente de que el resultado haya sido positivo. Y entonces ustedes que saben bastante de distribución de probabilidades, menos 5.94 a qué equivale en nuestra tabla. ¿A 0?
a 0, pero pues nosotros lo único que podemos decir es que P es menor que 0.0002, que es el menor valor de nuestra tabla, o sea que es de ahí para abajo, ¿cierto? ¿Sí? Nuestro menor valor en la tabla es 0.0002. Entonces acá tenemos que decir que nuestra P es menor de 0.0002. Si eso lo hacemos en un computador, lo más seguro es que ese menos 594 nos meta por ahí 10 ceros antes del 2 o de 1 o alguna cosa así. Entonces esto es lo que ustedes encuentran en las investigaciones. En las investigaciones la persona va a decir la proporción de mujeres o el porcentaje de mujeres que asisten a control prenatal en la ciudad de Armenia es del 70%, y entonces dicen P menor a 0.0002, quiere decir que este resultado tiene una probabilidad muy bajita de que sea errado o equivocado. P es menor de 0.0002. Bueno, los datos son estadísticamente significativos cuando la P es menor que alfa. La P es 0.002 y alfa es de 0.05, o sea que los resultados son estadísticamente significativos. Por último, tenemos que tomar la decisión, o sea, tenemos esos datos y entonces nos están preguntando que si esos datos que tuvimos en la muestra proporcionan evidencia suficiente para decir que la probabilidad de que el control prenatal, la cobertura del control prenatal en Armenia es menor del 90%. Y entonces yo tomo la decisión con estos resultados. Digo, sí proporcionan evidencia suficiente para decir que es menor al 90%. Es más, a partir de ahora, ustedes tienen que quedar con que es el 70% con una P de 0.002. Lo que importa en la prueba de hipótesis es este pedacito. O sea, aprender a decir si rechazo o acepto la hipótesis nula, ¿sí? Y tomar la decisión. La decisión se toma con el enunciado que me dan a mí. Entonces, como supongamos que no nos hubiera dado 70%, sino que a nosotros nos dio en el mismo grupo 85%. Entonces, vamos a hacer el valor de P menos 0.90 sobre la raíz cuadrada para sacar la z, y entonces 0.85 menos 0.90 sobre 0.85 por 0.15 sobre los mismos 185 pacientes. ¿Cuánto nos hubiera dado? Doctor, a mí me dio menos 2.18. Menos 2.18. Ya me perdió el... Aquí está. Menos 2.18. ¿Están de acuerdo?
Doctora, y me dio menos 0.81. Entonces no es menos 2,18. Entonces, otro que lo calcule por ahí a ver cuánto nos da. Doctora, a mí me dio menos 1.90. A mí también me dio menos Entonces me tocó 1.9. hacerlo a mí. Un momentico. A mí también me dio eso, doctor. Un momento que lo voy a empezar a hacer. Entonces, utilicen los paréntesis. Entonces, punto, paréntesis, punto 85, ¿cierto? Menos punto 90. Cierran el paréntesis, dividido. Entonces, raíz de abre paréntesis y ponga otro paréntesis si quiere poner el numerador arriba, aunque eso no cambia. Punto 85 por punto 15. Si quiere, cierra ese paréntesis, lo divide por 185 y cierra el otro paréntesis y el resultado da 1.9045868267. O sea que esto nos da menos 1.90. ¿Sí? Los que les había dado diferente, a quienes les había dado diferente, por favor, revisen a ver qué les pasó. Doctor, lo que pasa es que abajo había puesto menos en vez de multiplicar. De multiplicar. Entonces hay que estar muy concentrado en eso y no equivocarse en esa parte. Porque con esto es que ustedes van a aceptar o a rechazar la hipótesis nula y a calcular el valor de P. Y entonces con este también aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. ¿Aceptan o rechazan? Se rechaza la hipótesis nula. Rechazamos. Y buscamos el valor de P. Entonces vamos a buscar menos 1,90, que es una Z, a ver a qué probabilidad equivale. $0,0287, doctor. 0,0287. Entonces, si el error tipo 1, en este caso fue del 5%, o sea que alfa es 0.05, ¿cierto? Entonces, este valor es menor que alfa, o sea que es estadísticamente significativo, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si alfa fuera del 1%? Pues P sería mayor. Que esta P sería mayor, por lo tanto no es estadísticamente significativo que, no la prueba de hipótesis, los resultados de la investigación. Siempre que P sea mayor que alfa, es porque los resultados de la investigación no son significativos. Es decir, siempre que P es mayor que alfa, usted se tiene que quedar con la hipótesis nula. Lo que pasa es que acá, con el 1%, tendríamos que buscar el valor crítico, cambiarlo. Si
Si alfa es el 0.01, yo tengo que buscar la z de 0.9900 para cambiar de valor crítico. ¿Cuánto sería el valor crítico con z de 0.9900? $0,1611. ¿Cuánto? Ay, sí, ¿no? ¿Cuánto es la z para una probabilidad de 0.9900? O sea, el valor crítico. $2,32. Sería 2.32, pero resulta que como estamos en la cola izquierda, yo tengo que poner menos 2.32. Entonces, mi prueba de hipótesis quedaría así. Aquí estaría menos 2.32. Esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula. Y a mí me dio 1.90, ¿qué? Menos 1.90 y menos 1.90 está por acá en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Por lo tanto, no podría rechazar la hipótesis nula. Me tengo que quedar con que el control prenatal es del 90%, ¿cierto? La cobertura. Eso es lo que hay que aprender a hacer. Bueno, pasemos a las diapositivas, a ver, para que no nos coja la noche, que ya son las 6. Y entonces, aquí lo que tenemos es la prueba de hipótesis para P, donde la hipótesis es que P es igual a un valor. La hipótesis alterna es P es mayor que ese valor en la cola derecha o P es menor que a ese valor en la cola izquierda. El valor crítico es Z de 1 menos alfa. El valor estadístico Z es igual a P menos P, o sea, P minúscula menos P mayúscula sobre raíz cuadrada de PQ sobre N. El nivel de significancia es alfa. Ahí tenemos las gráficas si estoy en la cola izquierda o si estoy en la cola derecha. La regla de decisiones se rechaza la hipótesis nula si Z es mayor que Z de 1 menos alfa cuando estamos en una hipótesis de cola derecha, o Z es menor que Z de 1 menos alfa si nuestra hipótesis es de cola izquierda. Calculamos el valor de P. Si P es menor que alfa, pues los resultados de esa investigación son significativos desde el punto de vista estadístico. Si P es mayor que alfa, esos resultados no son significativos. Y por último, tomamos la decisión. Entonces, como el interés tampoco es saturarlos, creo que podemos dejar hasta ahí. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Quedó todo tan claro que no hay preguntas o tan enredado que ni preguntas les fluyen? No, doctor, o sea, como para aclarar. Entonces, cuando hayamos, digamos, cuando hayamos el valor estadístico que es Z, pero nos dio en la, digamos, en la zona que rechazamos la hipótesis, pero si luego hallamos el grado de, o sea, hallamos la P, pero P nos dio, por decir, mayor que alfa, entonces, o sea, sería más significativo. No, Entonces, nunca les va a dar diferente. O sea, siempre que sea estadísticamente significativo, va a estar rechazando la hipótesis nula. Siempre que no sea estadísticamente significativo, va a estar en la zona de aceptación de la hipótesis nula. está bien, O sea, doctor. eso siempre va a pasar eso.
Lo que pasa es que, o sea, si cuando P es menor que alfa, o sea, esos resultados no son significativos. A pesar de que usted me diga que 85 es menor que 90, yo no puedo concluir que la proporción de personas con control prenatal en Armenia es menor de 90. O sea, yo veo que es 85%. Entonces, yo no puedo sacar esa conclusión porque esos resultados no son estadísticamente significativos y por eso mi P me da, por ejemplo, pero si estoy hablando del 1% de error, ¿cierto? De alfa. Pero si estoy hablando del 5, sí serían estadísticamente significativos, dependiendo del nivel de error tolerable en la investigación. O sea, hay investigaciones que exigen que el error no sea tan grande, pues por los riesgos, por las circunstancias, sobre todo en investigación clínica. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy midiendo esa cobertura del control prenatal, pues uno dice, no, pues el error aceptable es el 5%, que es el máximo, entonces yo con ese me quedo. Y entonces yo podría trabajar con el 5, pero dependiendo de eso es que yo acepto o rechazo la hipótesis nula, porque recuerden que esa tabla es inamovible. 5% equivale ahí a una Z de 1,64, o sea, menos 1,64. Entonces, si al otro lado me da menos 1,70, es porque es menor de 5%. Si me da mayor de unos 64, entonces eso me dio 1,50 menos 1,50, pues, o sea, ya me da en el lado de no aceptación, de aceptación de la hipótesis nula, o sea, no puedo rechazarla y no sería estadísticamente significativo. O sea, cuando los resultados no son estadísticamente significativos, yo no puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Listo? Gracias, doctor. Con mucho gusto. Bueno, entonces nos veremos el próximo martes, Dios mediante. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto.